Hace como 100 años un autor norteamericano escribió un cuento que se llama El cuarto rey mago. Y no es historia, no es verdad, es simplemente un cuento, pero siempre me ha interesado. Y según este cuento había 4 reyes magos y el cuarto se llama Artaban. Pero la mañana en que se levantó para comenzar su viaje a Belén, todo le iba mal, ¿no? Y no pudo encontrar sus calcetines, y su esposa quemó los frijoles, y el camello se había levantado de malas y no quiso que él montara, ¿verdad? Y entonces por fin llegó el pobre hombre a donde estaban los otros reyes magos, pero ellos se habían impacientado y ya habían emprendido su viaje. Entonces Artaban se quedó solo, pero dijo, bueno, no le hace porque los voy a alcanzar en el camino. Entonces él partió de su hogar, pero en el camino encontró un hombre tirado en el suelo que estaba medio desnudo y sangrando, gimiendo. Y entonces bajó de su cabalgadura y le preguntó al hombre qué le había pasado. Y dijo, bueno, no, lo que pasa es que 3 hombres me asaltaron, ¿verdad? Y me robaron, se llevaron todo el dinero que tengo, ¿no? Hasta el último centavo. Y entonces Artaban, que tenía que tenía un corazón muy comprensivo, lo montó en su camello y se lo llevó a un mesón. Llegando al mesón, le dijo al mesonero, bueno, este pobre hombre lo encontró en el camino y quiero que usted lo atienda lo mejor que pueda porque estoy muy mal, ¿no? Y necesita mucha atención médica. Y entonces le dijo al hombre como los ladrones le habían robado todo hasta el último centavo, entonces le entregó un diamante. Y ya no tiene más que 2 regalos para el rey. Entonces emprendió otra vez su viaje, pero cuando por fin llegó a Belén, le salieron con la mala noticia de que la Sagrada Familia había partido para Egipto. Entonces no pudo ver al rey nacido. Pero al mismo tiempo encontró que en las calles de Belén había mucho escándalo porque había soldados buscando a niños para matarlos, los santos inocentes. Entonces Artaban dijo, bueno, no puedo permitir que esto suceda. Y encontró a un hombre que estaba a punto de matar a un bebé, un soldado, y le dijo, no lo mates, señor, porque le voy a dar un regalo. ¿Cómo que un regalo? ¿Qué clase de regalo? Un rubí. Y le ofreció el rubí, y entonces el soldado lo aceptó y dejó en libertad al niño. Pero otro soldado lo había observado y dijo a Artaban, señor, este es un crimen, es un soborno, está sobornando a un soldado y eso merece 30 años en la calaboza. ¿Cómo que 30 años? Sí. Entonces se lo llevaron a Jerusalén, lo metieron en la prisión. 30 años de pena. Bueno, ni modo. Entonces, pasando los años, Jesucristo ya había comenzado su ministerio y poco a poco las noticias, los rumores de lo que estaba haciendo Jesucristo comenzaron a filtrarse por las murallas de la prisión. Y Artaban se dio cuenta de que este hombre, el Mesías, estaba sanando a los pobres, estaba ayudando a las mujeres, a los niños, a las viudas. Entonces llenó su corazón de orgullo, porque su rey ya es el Mesías. Pero entonces por fin terminan los años, los 30 años, y le dan su libertad otra vez. Y entonces está caminando por las calles de Jerusalén y encuentra que la gente corre por todas partes. Y les pregunta, ¿a dónde van ustedes? Pues vamos al Monte Calvario porque van a crucificar a Jesús.
crucificarlo, pero ¿cómo es posible? No puede ser, porque es mi rey, tengo que presentarle mi regalo. Entonces en eso van corriendo, ¿verdad?, para encontrar al rey, pero pasa por un mercado. Y en el mercado están subastando personas para venderlos en esclavitud. Y una de las víctimas es una mujer joven que la van a vender para liquidar las deudas de su papá. Entonces el rey dice, paren, no la vendan porque yo le voy a comprar su libertad. Y le entrega la última de las piedras preciosas. Le da la esmeralda. Entonces la mujer sale en libertad. Por fin llega al Calvario, pero le salen con la mala noticia de que Cristo ya ha muerto y lo han enterrado. Entonces el pobre hombre, que ya está muy viejo, está a punto de morir, cae al suelo, está golpeando el suelo con sus puños de frustración y diciendo, toda mi vida ha sido un fracaso, porque ya no tengo regalos para el rey ha muerto y no he servido para nada. Mi vida es un nada. Pero en eso, a punto de morir, oye las palabras de Jesucristo desde el cielo, que le está diciendo, Artaban, no eres ningún fracaso, porque yo estaba a punto de morir en el camino, me habían asaltado y tú me sanaste. Yo estaba a punto de perder la vida a manos de un soldado y me libraste. Yo estaba a punto de que me iban a vender en esclavitud, la mujer joven, y me libraste. Entonces, este día, tú vas a estar conmigo en el cielo. Así que, hermanos y hermanas, cuando ustedes se mueren y vayan al cielo, van a encontrar que ahí está Artaban, y está con su rey Jesús, porque Artaban lo ha servido también a lo largo de toda su vida. Gracias y amén. So, brothers and sisters, this is a story. This is something that was written by an American writer whose name I can't recall, about 100 years ago. And it's a story about a man named Artaban. And he was actually the fourth of the wise men, because according to the story, there were 4 wise men. And so Artaban got up that morning. He was going to go join his 3 brothers in their journey. And but everything went wrong that morning. He couldn't find his socks. His wife burned the breakfast. The camel was in a bad mood, wouldn't let Artaban mount him. So by the time he finally got to where his 3 companions were, it turns out they'd all left. Okay, well, I'll catch up with them on the road. So he takes off by himself, and on the road, he finds a man who's lying there, half dead, half naked, groaning, covered with blood. So he gets down and says, what happened? And he said, well, I was assaulted by 3 robbers, and they took all my money, every cent I've got. So he puts the man on his camel, takes him to the nearest inn, and tells the innkeeper, I want you to take care of this man, give him the best medical attention you can. And he pays the man. And then he says to the victim, he says, you've lost everything, take this diamond. Okay, so the 3 gifts he was going to give to the newborn king, the diamond, the ruby, the emerald, he gives 1/3 of it to this man. So now he continues his journey. By the time he finally gets to Bethlehem, though, he finds that the Holy Family has taken off for Egypt. So he's a little bit frustrated about that. In the meantime, he sees that these soldiers are running around gathering children to kill them, the holy innocents. And so he finds a soldier just about to decapitate this poor baby, and he stops him. And he says, let this child go free, and I'll give you a present. What do you mean a present? What are you talking about? So he offers them a ruby. Takes the ruby, lets the child go. The child is free. But another soldier observed what happened, and he says to Artaban, he said, wait a minute, you're bribing a soldier.
That's 30 years in the slammer. So sure enough, they take him off to Jerusalem, put him in jail, 30 years. So the years go by, and by this time Jesus is beginning his public life, and the news of what Jesus is doing is filtering into the prison. He's hearing about how Jesus is healing the sick, how he's consoling widows and orphans, and the Messiah has arrived. So he finally gets out of jail. The 30 years are past. He's wandering around the streets of Jerusalem, and he sees everybody's running. And he says, "Where are you going?" And they said, to Mount Calvary. Well, what's happening there? Well, they're going to crucify Jesus Christ. Crucify him, but this can't happen. You know, I have to give him this gift. So he takes off running. But on the way, he passes through a marketplace, and he finds that they're auctioning off people, selling them into slavery. And one of the persons is this young woman who's crying desperately, and he says, "What's wrong?" And he said, "Well," she says, "they're going to auction me off to pay to liquidate my father's gambling debts." Wow. So he says to the auctioneer, "Look," he says, "I'll buy her freedom." And he gives the auctioneer the last of the jewels, which is the emerald. The girl's free. Finally, he gets to Mount Calvary. But then they give him the bad news. Guess what? Jesus has died. He's been buried. So Artaban, by this time, he's an old man. He's dying. He collapses, frustration. He's weeping bitterly, pounding the ground with his fists, and saying, "My whole life has been a failure. I set out with this present for the baby Jesus, and I never got to meet him, and all my presents are gone. My whole mission was wasted." So at this point, he hears a voice from heaven, which is Jesus, who tells him, "Your life has not been a waste." He said, "You saw me on the road, and you saved me. You found me about to be killed by a Roman soldier, and you saved me. You found me about to be sold into slavery. You set me free. You have saved my life, not once, not twice, but 3 times. This is more valuable than all the jewels in the world. And this day, you will be with me in heaven." So when you die and go to heaven, there you're going to find Artaban with the king that he served so well. Amen.